y creer en ti. Aleluya. Ay, Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Así que en esta tarde de Shabbat, aquellos que han ido incorporándose, reciba un cordial saludo de parte mía, de parte de la pastora, aquí a mi lado, de mi familia, que les amamos, que tenga un Shabbat Shalom hermoso, que la paz y el descanso del Señor esté sobre sus vidas. Hoy queremos traer un mensaje que está en nuestro corazón. Venimos escuchando mucho acerca del reino, leyendo la palabra acerca del reino. Y queremos traer una palabra de reino. Una palabra que pueda hacernos entender cómo funciona el reino de Dios. Estamos en el año del decreto de preparar el camino. Y aquel que estaba comisionado por Dios, aquel que había sido elegido por Dios para enderezar el camino, para poder predicar la venida del Mesías, la venida de Jesús, fue Juan el Bautista. Y él predicaba algo sumamente poderoso. Él predicaba diciendo a toda aquella generación de que se arrepintiese, de que el Mesías está volviendo. Estaba predicando de arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese reino de los cielos es lo que hoy día tenemos, pero que no sabemos discernir, o no sabemos aplicar, o no sabemos traer el cielo hacia nuestras vidas. Algo sumamente importante que necesitamos entender, conocer el reino de Dios. El misterio de Jesús fue enseñar la cultura del reino. Vimos un poco la semana pasada, durante el culto del domingo, pude compartir un poco lo que es la cultura del reino. Y hoy quiero seguir un poco avanzando lo que es la cultura del reino. El ministerio de Jesús, que era predicar el reino, enseñar el reino, sanar enfermos y echar fuera demonios. Estos fueron cuatro puntos fuertes del ministerio de Jesús. Y él vino a enseñar la cultura del reino. Y él siempre usaba parábolas, como pude comentar el domingo pasado. Usar parábolas, ¿para qué? Para poder enseñar a esa gente, y muchos de ellos que no tenían cultura. Recuerden que en aquel tiempo no es que había escuelas para poder erradicar el analfabetismo, sino que solamente unos privilegiados tenían la posibilidad de estudiar, de poder leer, saber leer y escribir. Y asimismo, en aquel tiempo, Jesús enseñaba por parábolas. Y siempre decía, el reino de los cielos es semejante a. El reino es semejante a. Es igual a algo. Entonces siempre hacía comparativas. Y hoy queremos enseñar algo sumamente poderoso. Y lo encontramos en Mateo capítulo 18, versículo 1 al 5. Mateo capítulo 18, versículo 1 al 5. Así que si usted tiene sus Biblias, como siempre les digo, tomen nota de todo lo que el Señor hable a su corazón en esta noche. ¿Sí? Va a ser algo sumamente poderoso que nos va a enseñar los misterios del reino. Así es. Amén. Y es algo simple. Los misterios no es algo complicado. Es algo simple de entender y algo simple de vivir. Pero cuán difícil es para el hombre. Ahora usted lo va a entender conforme vayamos dando esta palabra. Mateo capítulo 18, verso 1 dice así: En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Padre, en el nombre de Jesús, oramos bajo tu gracia y con fe, sabiendo, Señor, de que tu palabra es verdad. Y te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento,
nuestro corazón y nuestros ojos espirituales para poder entender, para poder vivir tu palabra y poder tener un aprendizaje y poder tener una vida conforme a tu reino. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús de Nazaret. Amén y amén. El modelo del reino. El modelo del reino de Dios que propone la fe cristiana es mejor que cualquier modelo que el mundo nos pueda dar. Cualquier modelo que la sociedad propone. Mejor que el socialismo, mejor que la democracia, mejor que el comunismo y qué decir, mucho mejor que una dictadura. Los que han vivido o viven en una nación donde se vive una dictadura, dígame usted si es algo agradable, donde hay una opresión, donde hay un sistema donde el pueblo vive oprimido, vive prácticamente esclavizado a las normas, a las enseñanzas, a un adoctrinamiento desde niños para poder vivir bajo el yugo de un hombre, una mujer tiranos, ¿no? Pero ese modelo del reino viene a ser mucho mejor. Ese modelo del reino que Jesús comenzó a enseñar a predicar en su ministerio, viene a plantear, como vemos en los evangelios, viene a plantear algo totalmente diferente. Como decía anteriormente, el reino es semejante a, el reino es semejante y todo lo que es semejante a, como nos está predicando Jesús, quiere decir que es contrario a lo que actualmente o en aquel tiempo se estaba viviendo. Así como el modelo secular, el cual nos enseña, el modelo del mundo nos enseña unos parámetros, el reino de los cielos es semejante a, siempre viene a traer algo diferente, viene a ponerse por encima de cualquier modelo. Y eso es el modelo que Dios quiere que usted y yo vivamos. El propósito de Dios es revelado a través del reino de Dios. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Conforme leemos las escrituras en los evangelios, vemos cómo Jesús iba revelando los misterios de Dios, los misterios de su Padre. Algo que encontramos en la escritura es cuando Jesús le dijo a sus discípulos que los misterios del reino se los había dado a ellos, a ese pequeño remanente, a esa pequeña manada, los cuales al Padre le había placido darle los secretos. ¿Qué cosa más importante? ¿Por qué? Porque usted y yo pertenecemos a esa manada pequeña. Cuando Jesús dijo, no temáis manada pequeña, porque los misterios del reino, el reino le ha placido a mi Padre darlos a ustedes. Así que usted mantiene, usted retiene, usted tiene lo que es los misterios del reino. Simplemente tenemos que despertar nuestros sentidos espirituales, tenemos que despertar nuestro espíritu, tenemos que salir, como dijimos el Shabbat pasado, de ese letargo, de ese sueño espiritual, para poder tener abiertos nuestros ojos. Así que el propósito de Dios es revelado a través del reino de Dios. Y escuchen, no es solamente para tener un conocimiento nosotros los cristianos, para tener un conocimiento del reino, sino para poder entender que somos, escuche, sumamente importante y reciba esto en su espíritu, porque somos de un reino celestial. Estamos en esta tierra de paso. Quizá usted vino a España pensando que viene a vivir un tiempo, a trabajar, ganar dinero y volver a su tierra y poder tener un terreno o hacerse una casa o un negocio, en los planes que usted tenga. Pero usted tiene que saber que usted está de paso. Usted piensa que aquí está de paso. Y así es el reino de los cielos. Usted y yo estamos de paso. Somos errantes en esta tierra. Somos errantes. ¿Por qué? Porque usted y yo pertenecemos a un reino celestial. Amén. Y ese reino celestial es mucho más importante que cualquier ciudadanía de la tierra. Quizá usted esté tramitando para su nacionalidad. Y qué bueno. Y qué bueno. Fíjese, pastora. Estamos convirtiendo a los españoles. Aleluya. Aleluya. Se hace nacionalidad española y ya le convertimos a españoles. Aleluya. Para que diga que los españoles son duros. Para que vea. Aleluya. Escuchen, quizá usted está tramitando su nacionalidad y qué bueno que usted pueda tener esa nacionalidad. Y esa nacionalidad ya le puede dar otros privilegios que quizás actualmente no tiene.
Pero eso no se puede comparar. Vuelvo a repetirle, yo quiero que usted lo reciba en su espíritu. No se puede comparar eso con su ciudadanía espiritual, su ciudadanía celestial. Así En este texto que hemos leído de Mateo capítulo 18, nos indica cómo debemos comportarnos como ciudadanos del reino de Dios. ¿Cómo debemos comportarnos en el reino de Dios? Amén. Amén. En el versículo 1 dice, ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Y nosotros primeramente vamos a mirar qué es el reino de Dios. No es la eternidad, no es el cielo, el reino de Dios. El reino de los cielos, porque hay una diferencia en el reino de los cielos y el reino, el reino de Dios. Entonces el reino de los cielos es donde Dios habita, es el tercer cielo, donde en Apocalipsis dice, las calles son de oro, el mar de cristal, Aleluya. donde todo es hermoso, ¿verdad? Ahí es donde está el Señor, ahí está su trono y ahí es donde Él mora, ¿no? Amén. El reino de Dios es la extensión de ese trono aquí en la tierra. Aleluya. El trono de Dios se ha extendido hacia la tierra, donde se hace la voluntad de Dios, Amén. ¿verdad? Ese es el lugar, la extensión del reino de los cielos aquí en la tierra. Acuérdense en lo que vino a decir Jesucristo. Decía que Él vino a traernos el reino, Amén. a traernos el reino aquí a Amén. nosotros. Aleluya. Mateo 6, capítulo 9 dice, ¿no? Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, Amén. santificado sea tu nombre. El verso 10 dice, venga tu reino, Aleluya. hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cómo es el cielo entonces? ¿Cómo es el cielo? En el cielo no hay tristeza, no hay amargura, no hay pobreza, Oh, no hay gloria. pecado, no hay inmundicia, no Amén. hay dolor. Amén. En el cielo no hay dolor. Por eso dice que allí, bueno, en una cierta parte de la Biblia habla, ¿no? De que los ángeles alaban, adoran día y noche al Señor. Apocalipsis. Hay un ambiente de alabanza, un ambiente de alegría, de gozo. La Aleluya. palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, Amén. ¿no? Hablar del Evangelio es lo más fácil. Es un mensaje cómodo, es lo que se nos exige. Dios te ama, Dios quiere sanarte, Dios quiere prosperarte. Oh, eso es Ese lo es el fácil. lenguaje, eso es algo fácil que el Señor dice. Pero la predicación del reino, la verdadera vida del reino Así es. santidad. Amén. Estar apartados para Dios. Aleluya. Tenemos que cambiar. Dios no tolera el pecado. Hay Así. algo muy importante. Así es. Y es nuestro estilo de vida. Nuestro Amén. estilo de vida tiene que cambiar. Así En es. la dimensión del reino, Dios nos va a poner en orden. Amén. Él nos va a ayudar a que nosotros podamos caminar por caminos de rectitud, valga la Aleluya. redundancia. Él tiene preparado el camino directo hacia Él. Nosotros Amén. no podemos irnos por cualquier sitio, no podemos irnos por cualquier camino. Él ya nos ha trazado el camino. Amén. Y ese es por ahí donde nosotros caminaremos para el reino. Amén. Dios no te va a hacer llover dinero. A veces queremos todo fácil, que todas las cosas vengan fáciles. Pero sabes una cosa, Él abrirá puertas de trabajo para que puedas obtener ese dinero. Amén. Que sí, que en algún momento Dios hace tantos milagros y es tan bueno y es Así tan es. lindo. Pero lo que Él quiere es que nosotros nos activemos, nosotros busquemos ese reino, que Aleluya. nosotros descubramos ese reino y que ese reino lo extendamos aquí en la tierra. Amén. Amén. Fíjense en Lucas capítulo 17, versos 20-21. Los fariseos comenzaron a preguntar a Jesús que cuándo había de venir el reino. Entonces Jesús le responde algo totalmente poderoso. Si usted lee la escritura conmigo, se va a dar cuenta de que la respuesta de Jesús en el versículo 20 de Lucas 17 es tremendo, porque dice: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está entre nosotros. El reino de Dios, escuche, el reino de Dios está en usted. Sí. El reino de Dios es Jesús. El reino de Dios se cumple en la vida de Jesús. Y Jesús está en usted. Jesús
La vida de Jesús es la que Dios ha provisto para traernos salvación. Y también dice en 1 Corintios capítulo 4, verso 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino consiste en poder. Y ese que está dentro de usted es el mismo poder que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos. Wow. Aleluya. Wow, gloria Amén. a Dios. Sí, fíjese qué importante el reino. El reino es un estilo de vida. El reino, escucha, el reino no es para el cielo. El reino no es para que usted lo viva en el cielo. El reino es para que usted viva aquí, en esta vida, en este presente. Lo que usted está viviendo debe ser un estilo de vida de reino. Por tanto, su conducta, la conducta que usted tiene que tener, su forma de vivir que usted debe llevar, tiene que ser como una conducta cristiana que todo ciudadano del reino debe vivir. Esta cultura de reino, esta manera de vivir conforme a la voluntad de Dios. Jesús comenzó, como dije antes, predicando: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 4:17 usted lo puede tener, ese versículo. Ahora, cuando Jesús comenzó a predicar de esta manera, los discípulos rápidamente lo habían entendido. Entendieron el mensaje de Jesús. Si está hablando de un reino, tiene que haber un rey. Así es. Si está hablando de un reino, tiene que haber príncipes y princesas. Gracias. Si está hablando de un reino, tiene que haber gobernantes. Si está hablando de un reino, tiene que haber también personas en posiciones de prestigio. Por tanto, ellos, en el contexto que hemos estado leyendo de estos versículos de Mateo capítulo 18, vemos que ellos comenzaron a pensar a ver qué lugar ellos iban a ocupar dentro de ese reino. Es más, la madre de Jacobo, Santiago y Juan se le acercó diciéndole a Jesús, y además con una posición Que uno se ponga a un lado y el otro. hincando su rodilla, diciéndole: Señor, sí, mira, cuando tú estés en tu reino, si a ver si mis hijos pueden ocupar uno a tu derecha y otro a tu izquierda. O sea, ella quería ocupar también, que sus hijos ocuparan un lugar prominente dentro del reino, a la derecha y a la izquierda de Jesús. Pero aquí vemos que en esta discusión que ellos tenían, esta conversación diciendo: ¿quién ocupará? ¿Quién será el que tenga esos cargos importantes dentro del reino de Jesús que nos está predicando, que nos está enseñando? Entonces, dentro de ellos vemos que había ambición, dentro de ellos había una competitividad para poder ocupar esos lugares de privilegio. ¿Qué nos pareceremos? Uy, no lo sé, pastora. ¿Puedo señalar? No se puede señalar a ti. Amén. Aleluya. Entonces, lo que Jesús quería enseñar a sus discípulos es que hay un cambio de conceptos. El concepto de reino que ellos tenían era de un reino terrenal, con gente importante, con siervos, con gente que tenía posiciones privilegiadas. Pero aquí el concepto era cambiado totalmente. El reino de los cielos está siendo cambiado, esos conceptos que tenemos aquí conforme al sistema del mundo. Así es. Ahora, la pregunta es: ¿a qué concepto quiero yo regirme? ¿A qué concepto quiero yo vivir? ¿En qué concepto quiero yo dirigir mi vida? ¿En los conceptos de este mundo o los conceptos del reino que Jesús predicó y enseñó? La respuesta que Jesús dio a sus discípulos no estaba acorde con los pensamientos del sistema del mundo. No tenía nada que ver con diferencia de raza, no tenía nada que ver con diferencia de nacionalidades, con diferencia de idioma, no tiene que ver nada. O sea, su respuesta sería totalmente diferente, opuesta a la de cualquier concepto que ellos tenían acerca de lo que era un reino. El concepto que el mundo nos da de ocupar un lugar prominente, un lugar de honra, un lugar como podemos entender lo que sería vivir en un reino o participar en un reino, es, por ejemplo, los profesionales. Se puede ocupar esos lugares aquellos que tienen una mejor preparación, o aquellos que son más educados, han tenido estudios y han podido dedicarse y tener mayor capacitación. También otras personas prósperas, otras personas que tienen esa capacidad para de los recursos poder multiplicar esos dones, esos talentos que tienen. También los conceptos que tenemos para este tiempo
es que los que ocupen esos lugares tienen que ser los de su propia nación. No puede venir ningún extranjero a ocupar un lugar en el reino en el cual yo tengo yo más derecho. Así que vemos que en este tema Jesús comienza a cambiar los conceptos. Yo creo que a los discípulos se les cayeron todas las estructuras. Como nosotros cuando leemos estos pasajes, que tenemos un concepto de reino pero que es totalmente diferente al que el reino que Jesús nos está enseñando. ¿Por qué? Porque en el versículo 2 dice, y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos. Es decir, imagínense, hágase esa película ahí en su mente. Jesús vio que sus 12 discípulos estaban discutiendo. ¿Y a cuál más discute? ¿Quién es el que más discute? ¿Cuál es el que más pone problemas? ¿Cuál es el que quiere ser el que ocupe el mejor lugar? O sea, los discípulos eran hombres imperfectos como usted y como yo. Con debilidades como usted y como yo. Entonces, Jesús viendo esa discusión, Jesús estaba diciendo, ellos nos daban como modelo. Por eso tuvo que coger a un niño. Esto es poderoso. Tuvo que coger a un niño para poder responderle a esa pregunta de quién iba a ser mayor en el reino. Quién iba a ser el más importante en el reino. Entonces, tomando ese niño lo puso en medio. Escuche, y es algo poderoso porque cuando Jesús escogió a un niño, en el que contexto histórico, escuche, esto es sumamente importante. El contexto histórico, un niño podía ser vendido como un esclavo. Wow. Un niño no era nada, un niño podía verse, incluso ser entregado por pagar una deuda de sus padres. En Mateo capítulo 23, verso 14, Jesús comienza a reprender a los religiosos. ¿Por qué? Porque los religiosos daban ofrendas, los religiosos hacían largas oraciones, pero no tenían misericordia de las viudas que tenían deudas, y dice la palabra que vosotros devoráis las casas de las viudas. ¿En qué sentido? En que si tenían que tomar a un hijo de la viuda para pagar una deuda y usarlo como esclavo, lo usaban. Qué triste. Ellos no tenían ninguna misericordia. Entonces, cuando Jesús cogió a un niño, era lo más menospreciado en aquel entonces. ¿Entendemos? Entonces Jesús rompió paradigmas, Jesús rompió estructuras, Jesús rompió toda norma al tomar a un niño para explicar cómo sería el reino. Ahora, sumamente importante, también en ese contexto, un niño podía ser asesinado incluso por capricho de su padre. Si había un niño que quizás fuese rebelde o lo acusara a su padre de rebeldía, lo llevaban ante los ancianos, de la ciudad, a las puertas de la ciudad, y allí era apedreado. Fíjese. Entonces, ¿qué opinión tenía un niño en aquel entonces? Un niño no contaba para nadie. Un niño simplemente los padres esperaran que creciera para poder trabajar en el campo y poder traer sustento. Entonces, un niño en aquel contexto no era nada, pero Jesús lo tomó como ejemplo para demostrar quién es el más importante en el reino de Dios. Entonces comienza a romper estructuras, comienza a romper todo pensamiento, todo lo que ellos habían pensado. ¿Quién será el más importante del reino? ¿Seré yo que tengo barcas? ¿O seré yo que he sido cobrador de impuestos y sé contar? Tengo estudios de contabilidad. Estoy pensando en montarme una gestoría, diría el más de uno. Entonces vemos que el más importante fue para demostrar con ese niño el cambio del modelo del mundo con el modelo que tenemos del reino de los cielos. Entonces, escuchen, no estaba en la vida manchada de los adultos. El reino no está en la vida manchada de los adultos. ¿Por qué? ¿Por qué? Sumamente importante esto. ¿Por qué? Vemos nosotros aquí, ¿no? Que nuestro estilo de vida determina quiénes somos. Y eso es lo más importante para el Señor. Tenemos un niño dentro de nosotros. Debe verse en nuestra conducta, en nuestras acciones, en nuestro estilo de vida, en nuestros hábitos. Así es. Entonces es algo tan sumamente delicado, ¿no? Un niño es algo delicado. Así es. Por eso es que el Señor escogió a un niño, ¿no? Para dar un ejemplo. Los adultos en el reino de Dios están prohibidos.
En Mateo capítulo 18, verso 3, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios, de los cielos. Así es. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús con volverse y hacerse como niños? ¿Saben una cosa? Lo primero que necesitamos nosotros es cambiar nuestra mentalidad. Así es. Lo primero que usted si usted puede compartir con niños, usted mire la mentalidad que tienen los niños. Completamente diferente a la nuestra, completamente diferente a la que tienen los mayores, pero sumamente diferente. Un cambio de actitudes, las actitudes de los niños muchas veces nos enseñan. Amén. Cuando mis hijos eran pequeños, ellos me ministraban tanto, 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 ¿no? Ahora ya están más grandes, ya son más adultos, ya es diferente. Pero cuando eran pequeños, eran niños, es que hasta el reino del Señor, el reino de los cielos, lo sobrenatural está abierto para ellos. Amén. Entonces es increíble. Aleluya. Cuanto más niño, más importante en el reino. Como Amén. les decía, el reino está abierto para los niños. Amén. El reino de Dios es un reino al revés del mundo, es completamente diferente. Nos enseñaron a ser adultos, trabajando nuestro carácter en la niñez y en la adolescencia. Muchas veces hay niños que no nos dejaron ser niños por diferentes situaciones, por traumas, por vivencias, por nuestros padres, que yo le doy gracias al Señor a mis padres, gracias al Señor por los padres que he tenido y que ellos siempre han sido, nos han intentado llevar por el buen camino, pero siempre hay alguien que puede estropear nuestra niñez, ¿no? Entonces muchas veces yo escuchaba a mi padre que les decía a mis hermanos, no llores, los niños no lloran, y eso es algo que no es así, ¿no? Por ejemplo, a nuestros hijos nosotros los hemos criado completamente diferente, ¿no? Nunca el Joel ha llorado, la Cindy ha llorado cuando se han caído. O sea, han sido libres, siempre han sido libres. Siempre nos decían los padres, tienes que ser fuerte, no demuestres tu debilidad, tienes que ser el mejor, si no me traes buenas notas no eres nadie. Entonces mis hijos siempre han ido funcionando de acuerdo a sus actitudes, a sus aptitudes, ¿no? Ellos han sido libres, ellos han podido desarrollarse libremente. Incluso yo creo que la severidad con la que fuimos nosotros criados en estos tiempos ya no hay, ¿verdad? Y que es bueno en parte y no tan bueno, porque antes era la severidad, demasiada severidad, pero ahora nos hemos pasado al otro extremo, ¿no? ¿Verdad? Entonces siempre, y ayer nos decía nuestro apóstol que estábamos, me acordaba y nos decía, ¿no? O no me acuerdo, un predicador nos decía que el Señor tiene en una mano la vara y en otra el callado. Era el apóstol mismo nos decía, ¿no? Que en una mano el Señor tiene la vara y en la otra el callado. ¿Se acuerdan que hablábamos de la vara? La vara es para disciplinarnos, para mostrar el camino, ¿no? Lo utilizan los pastores, y el callado es para, como tiene la partecita curva, como la de un paraguas, no curva, pues entonces con eso pues atraían para que de cualquier peligro de las ovejas, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que el Señor nos ha entregado ahora en este tiempo, que nosotros seamos sabios. Amén. Y que nos dejemos ministrar por los niños. Así es. Pastora, ¿me estaré volviendo niño o sigo siendo adulto? Bueno, va por el buen camino. Mira, nací pelón y sigo pelón. Aleluya, aleluya. Entonces, ¿qué virtudes hay en los niños? Es algo sumamente importante. ¿Qué virtudes hay en los niños que Dios no quiere que usted y yo abandonemos? Porque al poner ejemplo, al poner ese niño en medio, Él estaba dando un ejemplo. ¿Por qué? Porque Jesús vio en ese niño aptitudes, vio en ese niño virtudes que nosotros como adultos ya hemos perdido. ¿Sabe por qué? Porque esas actitudes de niño nos hace grandes para el reino. Por aquí la pregunta es, ¿quién es el mayor? ¿Quién será el más grande en el reino? Entonces las actitudes del niño, o las aptitudes y actitudes, o esas virtudes de un niño, son las que nos sirven a nosotros para poder entrar en ese reino.
Primeramente, una de las virtudes que un niño tiene es que tiene la capacidad de maravillarse de todo. De todo. Un de niño, todo. una vaca volando, Una vaca volando tampoco así. que sí. Ah, soy yo el único. Ay, madre. Bueno, el que ha ¿Puedo visto otra ¿puedo- vaca volando, por favor, escriba ahí. ¿puedo cambiar de ejemplo? Sí, mejor. Entonces, las niñas se maravillan de todo. De los juegos, de los fuegos artificiales. Vemos los niños como se maravillan viéndolo explotar, las luces, los fuegos artificiales. Algo tan simple que para nosotros, pues, oh, qué aburrimiento, oh, cuánto ruido. O sea, ya nos volvemos cascarrabias, ¿no? Y cuando ya pasa la barrera de los 40, ya ni te explico. ¿Puedo contar un testimonio? Rapidito. No te metas conmigo. No. Vale. Cuando nosotros fuimos una vez a pasar unos días en una casita rural, yo me acuerdo que el Joel era como una ovejita, sacarle ahí. Bueno, más bien era una cabra, porque me paraba de saltar. Bueno, y él se maravillaba de todo lo que había en el campo. Cuando cogió Sí. sí. Y se maravillaba de todo lo que había en el campo, todo. Y para él era una emoción y muy mirar y buscar. Cuando estábamos nosotros en la casita, cuando todo era campo. De ahí, perdón, Cuando pastor, vi- del corte, de ahí vino el anuncio ese tan chulo que salió en la tele. ¡Un palo! ¡Un palo! Ese fue la idea de mi hijo. Se maravillaba por ver un palo. Entonces cuando volvió de la casita, dice, mamá, mira. Y claro, estábamos con todos ahí. Y cuando dice, mamá, mira, y abre su mano y tenía un pedazo de rana ahí grandota que le toda la mano y nosotros gritando, ¡ah, la rana! ¿Te acuerdas? Qué bueno. Y él era, ay, pero mira, así es bonita, la rana, ¿no? Y él era maravillado, agarrando toda clase de bichos. O sea, meditando la palabra, preguntaba, ¿cuándo fue la última vez que me maravillé? ¿Cuándo fue la última vez que usted se maravilló de las cosas, por ejemplo, que Dios hace? Sí. De las cosas que Dios muestra a sus vidas. ¿Cuándo perdimos la importancia de las cosas simples? Esas cosas que antes nos llenaban, esas cosas que antes nos maravillábamos, como puse el ejemplo anteriormente de ver los cohetes, que antes nos fascinaban, nos maravillaban ver los fuegos artificiales y ya se nos hace pesado. ¿Cuándo fue la última vez que nos dejaron de producir alegría o entusiasmo o algo que nos emocionaba de que llegaba el momento o la feria, cuando llegaba la feria de verano, de invierno, no nos faltábamos, ahí estamos, montábamos nosotros las atracciones. Verano, invierno. Yo montaba, No faltaba. pastora, usted le abro mi corazón. Yo tenía tantas ganas que cuando veía el camión aparecer, yo iba y le ayudaba a montar los autos de choque. Ya. ¿De verdad? Y las ranas también. Y venía todo negro porque toda la pista aquella y me Y los dejaba negro. cochecitos también. Yo llegaba negro a mi casa y mi madre me dejaba morado a palos de cómo traía la ropa. Entonces, fíjese que hemos perdido el entusiasmo por todo. Así es. No sé si ustedes han visto la película Hook de Peter Pan. Buenísima. Es una película ya antigua de Robin Williams, en el cual Hermosa. él era Peter Pan y ya se había convertido en adulto y ya dejó de soñar, ya dejó de entusiasmarse, nada le hacía gracia, no dejaba que la actualidad, su trabajo, sus quehaceres, el estrés, el afán, y perdió esa alegría. Cuando un niño es todo alegría, un niño le das un regalo y se emociona, O sea, y nosotros ya nos dan un regalo y estamos, ¿cuánto le habrá costado? Seguro que la compraron los chinos. Porque somos así. No se ría, que usted también lo ha pensado muchas veces. Otra virtud que tienen los niños es una capacidad para perdonar y para olvidar. Impresionante. Impresionante. Los niños se pelean. Usted ve que se pelea por un juguete. Están peleando en un juguete, lloran. Al rato ya se han dejado de llorar y otra vez están jugando nuevamente. ¿Por qué? Porque los niños valoran más la amistad. Escuche, tan corta edad ya valoran más la amistad que no cualquier cosa material. ¿Y cuántas familias, cuántos matrimonios separados, cuántas familias rotas por causa de lo material? El apóstol decía, ¿no? Nuestro apóstol decía ayer que él decía, ¿no?, que había una estadística en Brasil
que había salido una estadística. Y bueno, ayúdame si me equivoco, y decía que habían bajado tantísimo la violencia, había bajado los asaltos, los asesinatos habían bajado completamente porque estaban en las casas y claro, estaban ahí refugiados. Pero lo que había subido y que estaba rebosando en los juzgados eran la... Así es. Entonces, este confinamiento no solamente está demostrando nuestro corazón. Este confinamiento realmente está viendo si somos niños o somos realmente adultos. Así que ellos tienen una capacidad tremenda. Otra de las virtudes que un niño tiene es la capacidad extraordinaria de inocencia. Ellos son inocentes, se lo creen todo. ¿Te acuerdas el testimonio de Joe Rosa? ¿Te acuerdas? Cuéntaselo aquí a la gente. Me acuerdo que el pastor Joe Rosa nos contó cuando vino a ministrar aquí a Barcelona. Y él decía, ¿no? De que él estuvo en la iglesia, entró y estaba fuego. Y él quería predicar y el pastor todavía no lo dejaba de predicar. Y él pues insistía y el pastor no le dejaba. Así que para un poco quitárselo de encima, él lo mandó de profesor de los niños a la escuela dominical. Entonces el pastor fue ahí y empezó a enseñarle a los niños acerca del reino, precisamente lo que estamos nosotros viendo, ¿no? Les empezó a enseñar las cosas del reino. Y dice que los niños cuando salieron de ahí, dice los niños hablaban en lenguas. Los niños empezaron a orar por la familia, por los padres. Yo me acuerdo que un niño fue a orar que él contaba, ¿no? De que uno de los niños fue a orar para que le creciera pelo a su papá. ¿Dónde está ese niño? Entonces dice que los niños salían ahí y ponerles manos a los papás, orando con todo su corazón, ¿no? Y a mí me impactó muchísimo. Los niños, una fe tan tremenda. Que creen todo, tienen fe, tienen una fe sobrenatural. Y eso es lo que nosotros hemos perdido. ¿Por qué? Porque como adultos medimos todo en el razonamiento, pero un niño lo cree todo. Sí. Todo lo que diga se lo cree. Y es un niño, esa inocencia, esa virtud que fue la que Jesús vio en ese niño y que estaba poniendo en medio para poder ministrar a los discípulos. Entonces, ¿cuándo fue que perdimos nosotros esa inocencia? ¿Cuándo fue que perdimos nosotros el creer? Y entiendan bien, no es que creer todo, sino que tener la fe que tiene un niño para poder creer cosas maravillosas, cosas sobrenaturales. Entonces, vamos preparados siempre para enfrentarnos a todo el mundo, siempre enfrentándonos a la gente. Pensamos que todos van con astucias, como para hacer daño, y siempre estamos a la defensiva, y siempre nos encontramos con esa inseguridad. Entonces hemos perdido la inocencia a la hora de creer, a la hora de tener fe para ver las cosas maravillosas de Dios. Las cosas del Señor. Las cosas del Señor. Entonces, fíjese que esa virtud Jesús estaba poniendo de ejemplo en un niño. Otra de las virtudes es la capacidad que tienen de ser humildes. Fíjese que un niño no quiere jamás nunca llamar la atención. Así es. Un niño quiere pasar desapercibido. Un niño cuando llega a la escuela lo que quiere es sentarse atrás para que no le salgan a la pizarra y le vean. Y al contrario a los hombres. A los hombres queremos ser los primeros en que nos vean, que llamar la atención, el ser el macho alfa del grupo, el que a ver quién hace la burrera más grande. Los protagonistas de todo. Entonces vemos la diferencia que hay de un niño a un adulto. Otra capacidad que tienen los niños, otra virtud, es la capacidad de soñar. Sueñan, tienen una fe ciega y sueñan. Sí. No, o sea, ellos no miran los recursos, ellos no miran los límites para hacer algo o para tener algo. Ellos no, ellos sueñan y lo creen y lo tienen. O sea, algo sumamente poderoso. Voy a contar un testimonio. Cuando mi hijo tenía... Ya sabía que ibas a contar. Es que es tremendo, porque eso sí que ministró nuestra vida. Ahí nos enseñó lo que es fe y a soñar. Porque mi hijo quería una tablet. ¿Tenía el Joel 4 años? 6 creo. O 6 años, 6 años ya tenía. Y él quería una tablet. Y digo, pues va frito si quieres una tablet.
hasta que no cumpla los 18 no te compro una tablet. Y él soñaba con la tablet y venía con la revista de las tiendas y me decía, papá, mira. Y estaba aprendiendo a leer los números. Entonces, mira, vale 99 euros. Digo, que no te compro la tablet. Y un día cogió Y empezó a diezmar y a ofrendar. Entonces, cada uno tenía su paga para poder administrar los recursos. Y él lo primero que hacía era ofrendar y dar su diezmo. Entonces un día fue y dio su diezmo. ¿Qué dio? Si tenía 2 céntimos de diezmo. 2 céntimos de diezmo, pero gloria a Dios. Porque cuando vino y yo le vi que pasó con su diezmo a la hora de poner el diezmo, le pregunté, ¿por qué has diezmado? ¿Por qué has puesto esa semilla? Me dice, por una tablet. Escuche, por una tablet. ¿A la semana? ¿Así? A las 2 semanas así. Vino un hermano de la iglesia que no sabía nada. Y era cumpleaños de Cinder. Entonces le trajo un regalo a Cinder y le trajo otro regalo a él. Aquí no sabe que venía ese regalo. Vino un regalo, una tablet. ¿Qué iba a saber ese hermano? Pero su hermano no lo sabía, pero Dios sí lo sabía. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es de los niños. Y tenemos que soñar como niños. Y tenemos que creer como niños. Y esto es la diferencia que hay con el mundo de los adultos. La pastora dijo anteriormente, en el reino de los cielos los adultos no tienen cabida. No entran los adultos. ¿Por qué? Porque en el mundo de los adultos nos enseñan siempre a ser los protagonistas, a tener reconocimiento. En el mundo de los adultos siempre vivimos en desconfianza. Incluso de aquella gente que nos quiere ayudar, siempre pensamos, y algo querrá. A ver qué me va a pedir ahora. Siempre andamos desconfiando en el mundo de los adultos. En el mundo de los adultos siempre queremos vivir independientes. Cuando cumpla 18 años, ¿quién no ha dicho eso? Ya. Cuando cumpla 18 años, yo me voy a ir de casa y no, padre, no te vayas, mijito, no te vayas. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te haga de comer? ¿Tu comida preferida? Hoy cumple 35 y decimos, ¿cuándo se va? O más bien dicho, vuelven a los 50. Misericordia. Entonces, fíjese que los adultos tienen ambiciones personales, ambiciones materiales, mayoritariamente esas metas, esa ambición personal. Entonces, muchas veces para cumplir esas metas quieren pasar por encima de todo, con soberbia, con prepotencia. Entonces vemos que el mundo de los adultos no cuadra con el reino de los cielos. No cuadra. Jesús dice en esta palabra que quien pretende entrar en el reino de los cielos con estas actitudes no va a entrar. Entonces, si usted tiene actitudes de adulto, usted no va a entrar. Cuanto más alejado esté de una actitud de niño, ojo, pero no estoy haciendo ahora que se ponga a patalear. No se ponga a patalear. No, a ver si lo van a entender por otro lado. No se ponga a patalear como un niño, sino que tenemos que tener actitudes que dijimos antes. Una de las tantas actitudes, virtudes que los niños tienen, pero hay tantas actitudes y virtudes. Entonces, cuando Jesús dice que en el versículo 2 que llamó al niño y lo puso en medio, es algo sumamente poderoso. ¿Por qué? Porque imagínese, el niño está en medio de una multitud. Toda la multitud haciendo un círculo alrededor del niño. Primeramente, usted tiene que entender que está en el centro de algo, habla de influencia. Entonces el niño estaba siendo de influencia. Y ahí los hombres, los adultos tenían que mirar para abajo, mientras que el niño tenía que mirar para arriba. Otra cosa que el Señor nos está enseñando aquí es que el grande en el reino, el que quiere ser grande en el reino, el que está en el centro, el que está en la influencia, tiene que aprender a mirar hacia arriba, a ver a su hermano, a mirar a otro mayor que él. Ese es el secreto del reino, porque dice la palabra que el que quiera ser el mayor, tiene que ser el menor. Entonces, el niño fue el ejemplo para enseñarnos que muchas veces nosotros como adultos estamos mirando de arriba hacia abajo a la gente, lo menospreciamos. Cuando el niño, en el ejemplo que estaba poniendo del reino, tenía que mirar de abajo hacia arriba, para poder ver a esa persona mayor que nosotros. Está hablando de humildad. Jesús nos está mostrando humildad, nos está mostrando el servicio, porque la humildad se demuestra con el servicio. Entonces, algo poderoso, yo creo que usted esto reciba en su espíritu. Cuando usted esté en el centro, usted debe mirar a los que le rodean
como alguien mayor que usted. Ese es el servicio. Así es. Eso es ser grande en el reino. El que usted pueda mirar a los demás como mayor que usted. ¿Cuánto nos falta para poder entrar en el reino? ¿Cuánto nos falta para tener actitudes de niños? Tenemos, iglesia, tenemos que dejar la soberbia. Tenemos que dejar la arrogancia. Tenemos que dejar ese orgullo, esa rebeldía que como adultos tenemos, porque a mí no me domina nadie, porque a mí no me da la gana, porque yo soy aquí el macho alfa y aquí el que manda soy yo. Y no podemos ver a nuestro prójimo como mayor a nosotros y no podemos servirle. Entonces estas actitudes tenemos que dejar, esas actitudes que nos hacen separarnos en lugar de unirnos. Así es. Tenemos que separarnos. Tenemos que hacer un cambio, como dijo la pastora anteriormente, de actitudes y de mentalidad. ¿Por qué? Porque si no, no vas a tener cabida en el reino. Entonces, fíjese que Dios nos coloca en una posición de centro, en una posición de influencia, en una posición de honra, en una posición en la cual tenemos mucha gente a nuestro alrededor. Pero tenemos que dar el ejemplo de un niño. Tenemos que ser sensibles como un niño. Tenemos que dejar de ser adultos para convertirnos en niños. Como dijo Jesús, si no os convertéis, si no os volvéis y os convertís como niños, os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Aleluya. Así es el reino, amado. El reino es de los niños. Así es. El reino es de aquel que tiene una actitud de niño, una virtud de niño. Los niños son muy llevaderos, Aleluya. muy domables. Los niños son muy tiernos, respetuosos. Entonces fíjese qué importante es entender el reino para poder comportarnos como reino. Lo primero que usted tiene que entender de que usted está aquí de paso. El reino de los cielos está aquí. Así es. Y usted habita en el reino de los cielos. Usted vive en el reino de los cielos y por tanto usted se tiene que comportar conforme al reino de los cielos. Deje toda soberbia, deje toda arrogancia, todo orgullo, toda vanagloria, deje toda rebeldía. Comienza a perdonar y pida perdón. Eso es actitud de niño. Así es. Un niño no era nada en aquel tiempo, era algo insignificante, pero Dios lo usó como ejemplo para demostrar que su reino va en contra de todo pensamiento de hombre, todo pensamiento de todo sistema de este mundo. ¿Qué tal si oramos, iglesia, para que Dios nos haga entender y nos haga el Espíritu Santo profundice en nuestra vida, en nuestro corazón y podamos ver dónde, en qué momento nos volvimos adultos y dejamos de maravillarnos, dejamos nuestra inocencia, dejamos de soñar, dejamos de tener fe y comenzamos a cuestionar todo. Que sea el Espíritu Santo en esta noche. Es el mejor momento, el momento de Shabbat, el momento de descanso, para que usted pueda escuchar la voz de Dios en esta noche. Amén. Pastora, ¿puedo orar, por favor? Amado precioso Rey, en esta noche, Señor, esta palabra, Señor, que nos redarguya nuestras vidas, nuestro Amén, corazón, Señor. que podamos nosotros entender que necesitamos, Señor, esa Así es, ingenuidad, Señor. necesitamos, Señor, cambiar nuestra vida, nuestro Amén, estilo de Señor. vida, necesitamos que nosotros los que somos padres y tengamos niños pequeños, que podamos nosotros ser ministrados por los niños, Así es, en su Señor. actitud, en su corazón, en su manera de ver las cosas. Amén, Señor. Tu reino. Necesitamos ser como niños, necesitamos nosotros volver nuevamente, Señor, a volver al principio, Padre. Así es, Señor. Te pedimos, Señor, que cada vida, Señor, que está escuchando esta palabra, que penetre a lo más profundo de su corazón. Amén, Padre, Señor. te pedimos que esta palabra nos ayude, nos motive en estos tiempos de crisis Amén, que estamos Señor. viviendo, Señor. Para ver tu gloria necesitamos ser como niños. Para poder vivir en tu reino necesitamos ser como niños. Para poder ver las cosas poderosas que tú tienes para nosotros Aleluya. necesitamos Oh, ser como Señor. niños.
Como el apóstol Juan habló y dijo que nosotros debemos amarnos, todos los hermanos en Cristo. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Tenemos que guardar la comunión los unos con los otros. Necesitamos ser... Amén, Señor. Necesitamos ser como niños. Amén. Necesitamos creerle al Señor como niños. Aleluya, necesitamos creer que Dios tiene todo el control en nuestras vidas. Amén, como niños Señor. necesitamos creer. Necesitamos nosotros amar como aman los niños. Aleluya, Muchas así veces es. los niños siempre están preocupados por los papás. Ellos aman a sus padres. Así mismo nosotros amemos a nuestro Padre Aleluya. del cielo, a nuestro Padre celestial. Amemos Amén. al Espíritu Santo, Oh, que es Señor. nuestro mejor amigo. Te amamos, al Señor. el Señor que derramó Espíritu su vida por nosotros, su Oh, sangre. Jesús. Amémoslo Gracias. con todo nuestro corazón, amémoslo con todas las letras juntas. Aleluya. Y amémonos los unos a los otros. Aleluya. Vivamos en este reino, vivamos en la extensión del reino aquí en la Amén, tierra. Señor. Vivamos la vida que el Señor quiere darnos aquí. Amén. Vivamos, creámosle al Señor con todo nuestro corazón y que el Señor Sí, siga Señor. ministrando nuestras vidas en el resto de este tiempo, Amén. de este fin de semana, de Oh. cada día nos maravillemos con cada cosa que Amén. tú nos das, Aleluya, Señor. Señor. Gracias por la provisión de todo este tiempo, Gracias, Señor. No mi nos amor. has dejado, hemos confiado de ti, hemos decidido poner, Señor, nuestras vidas, Señor, Así en es. tus brazos, Señor. Amén. Confío en tu Padre, reino, gracias, Señor. gracias, Señor, porque no nos has dejado y no nos vas a dejar, Señor. Aleluya. Confiaremos como niños, Señor. Padre, cambiaremos nuestra manera de pensar como niños, Amén, Señor. Señor. Cambiaremos nuestra manera de vivir, Señor. Cambiaremos nuestros hábitos, Señor. Aleluya. Amén, Señor. Cambiaremos nuestras actitudes, Señor, y buscaremos ser como niños en Amén, tu reino, Señor. Gracias, Padre, te Gracias. damos por este tiempo. Gracias. En el nombre de Jesús, que el shalom esté en nuestras vidas, en Amén. nuestro corazón. Amén. y creer en ti. Pero a veces soy llevado por las ganas